Triángulo de las Bermudas, también conocido como el Triángulo del Diablo y el Limbo para los Perdidos, es un lugar donde se han presentado numerosas desapariciones de barcos y aviones aparentemente inexplicables. También hay quienes creen que este lugar es una puerta dimensional. El Triángulo de las Bermudas está situado en un área del Atlántico en 3 puntos geográficos importantes. El primero es Islas Bermudas, Puerto Rico y Fort Lauderdale en Florida. Este mide aproximadamente 1,1 millones de kilómetros cuadrados, que es el resultante de unir estos 3 puntos geográficos a través de líneas imaginarias. Una de ellas es un salto al espacio-tiempo. Hay quienes dicen que en el triángulo hay un agujero de gusano, lo que explica que los barcos y los aviones perdidos han sido trasladados a otro universo. Otros son los ovnis y los alienígenas. Dicen que el triángulo podría estar funcionando como una estación extraterrestre, que explica que la gente, los aviones y los barcos han sido secuestrados con el fin de ser estudiados. Y por último tenemos los monstruos marinos, que dicen que los monstruos tipo Kraken serían los causantes de tanta hundimiento de... Una de ellas son los efectos climatológicos. En el Triángulo de las Bermudas se dice que hay fuertes vientos. También en la temporada del Niño, fuertes huracanes azotan sus aguas. Hay también en esa zona una presencia de grandes turbulencias que no son favorables para los vuelos, y se han presentado grandes olas y gigantescos remolinos. Por segundo está el electromagnetismo. Se dice que en el Triángulo de las Bermudas hay propiedades particulares en el campo magnético, propiedades que suelen desubicar a las diferentes brújulas y también a los diferentes artefactos de navegación. Y por último está la explicación mejor dada de la actualidad, y es la explicación científica de estos hundimientos de barcos y de aviones, que se debe a la presencia de hidratos de metano. Estos se producen en diferentes partes de las plataformas continentales, y dice la investigación que las burbujas de metano, cuando van creciendo progresivamente, geométricamente también, y ascienden hacia la superficie, cuando ascienden a la superficie crean zonas espumosas que, junto con turbulencias a diferentes densidades, hacen que los barcos pierdan las propiedades de flotabilidad. Al perder esto, pues se hunden rápidamente y la tripulación no tiene cómo salir. Entonces, ahora con los aviones pasa igual, solo que las burbujas, cuando van creciendo y van con estas turbulencias a diferentes densidades, son capaces de atravesar la superficie y ascender. A la hora que los aviones pasan por el radio de estas burbujas, los motores se queman o también pueden que queden paralizados, y es por eso que caen los aviones a este triángulo. El Triángulo de las Bermudas siempre ha sido una zona peligrosa y de misterio, ya que las desapariciones de marineros, pilotos y turistas nunca han sido resueltas. Los elementos de información en torno a esta zona son intrigantes. En una parte del Océano Atlántico Occidental, de forma más o menos triangular, comprendida entre las Bermudas, Florida y el Meridiano 40, han venido desapareciendo durante los últimos 30 años numerosos aviones y barcos sin dejar ningún rastro de lo que pudo ser de ellos, ya que jamás se han hallado restos ni supervivientes. Todo lo que alguna vez entró ahí, nunca se le volvió a ver. Desde barcos y buques que navegaban por esa zona,
aviones a los cuales se les vio entrar a una neblina para esfumarse sin dejar indicio. El fenómeno de la desaparición de barcos y aviones que han pasado por esos lugares, se atribuye a muchas causas. Algunos científicos dicen que en esos lugares hay grandes campos de energía proveniente de la Tierra y es por esto que las comunicaciones se cortan. Otros fanáticos de la ciencia ficción, piensan que el triángulo está relacionado ampliamente con criaturas extraterrestres y ovni. En cambio, hay quienes piensan que en ese lugar se encuentra el portal que une esta dimensión a otra. Si esta teoría sería cierta, las personas no son secuestradas, sino que son transportadas a otra dimensión. Una teoría más, es que por esos lugares se encontraría la antigua Atlántida, una ciudad que supuestamente existió hace 5000 años antes de Cristo, que era muy avanzada científicamente y desapareció misteriosamente. Desde esa civilización en lo profundo del mar, se estarían enviando rayos y demás. Nadie puede negar que un fenómeno extraño, sucede, ya que desde la mitad del siglo XX han desaparecido un total de 50 barcos y 20 aviones y algunos de ellos se han hecho muy conocidos como la desaparición del vuelo 19 en el año 1945. Muy pronto incluiremos en este artículo, varios relatos sobre las desapariciones que se han ido efectuando a lo largo del tiempo, como además la conversación que mantuvo uno de los pilotos segundos antes de que desaparecieran. Desde 1492, cuando Colón surcó por primera vez estas aguas y vio unas extrañas luces en el cielo, la lista de sorprendentes desapariciones en el Triángulo de las Bermudas no ha hecho sino ir en aumento. Miles de barcos y aviones han desaparecido sin dejar rastro. En ningún caso hubo señales de alarma, llamadas de socorro ni restos del naufragio. El Triángulo cubre una vasta zona entre las Bermudas, Miami y Puerto Rico. Son más de 500.000 de millas de peligrosísimas aguas. Huracanes, fuertes tormentas y un mar embravecido son los principales agentes mortales de la zona. Las condiciones meteorológicas pueden pasar de la calma al peligro en escasos minutos. Pero según el servicio de guardacostas, aproximadamente 120 buques al año desaparecen aquí sin dejar rastro. Son precisamente estas inexplicables desapariciones las que mantienen vivo el mito del Triángulo de las Bermudas. Richard Weiner ha escrito muchos libros de éxito sobre las extrañas fuerzas que actúan en el Triángulo. No conocemos bien nuestro propio planeta. Conocemos mejor la Luna y seguramente estamos empezando a conocer mejor Marte. Conocemos bien la superficie terrestre, pero sabemos poco de nuestros mares. En los varaderos de Cayo Hueso se escuchan relatos de embarcaciones que no regresaron jamás a puerto. En 1898, Joshua Slocum era un famosísimo navegante. Fue el primero en dar la vuelta al mundo en solitario a bordo de su embarcación Spray. Pero en 1909, aquel hombre que se había enfrentado a piratas y huracanes surcó las aguas del Triángulo de las Bermudas y nunca más se supo de él. Durante años, relatos de gigantescos monstruos marinos, cósmicos saltos en el tiempo, brújulas fuera de control y agujeros oceánicos que engullen barcos se han escuchado a lo largo y ancho del planeta. Y las desapariciones continúan. Yo diría que ahí abajo se produce algún tipo de fenómeno anómalo que no sabemos explicar. Es algo que ocurre a gran profundidad, donde no llegan los rayos del sol. Estoy seguro de que algo ocurre ahí abajo. Si Richard Weiner no se equivoca, hay que estar realmente loco o ser muy valiente para aventurarse en el Triángulo de las Bermudas. Y eso es precisamente lo que Graham Hawkes, explorador e ingeniero de sumergibles, va a intentar. Ha habido muchas desapariciones en el Triángulo de las Bermudas. Y se han producido porque aquí tenemos la superficie del mar. Pues bien, los buques surcan esas olas, se hunden y desaparecen. Y no sabemos dónde están.
Lo que hay que hacer ahora con el nuevo instrumental que tenemos a mano es investigar, bajar a las profundidades y ver qué pasa. Todos los restos de naufragios están ahí abajo. Graham ha venido a Miami a poner a prueba su nueva máquina. Hay algo que podemos hacer con este sumergible, y no con uno convencional. Movernos con relativa rapidez. Lanzado desde una boya hinchable, este pequeño submarino presenta un diseño totalmente revolucionario, parecido al de un caza. Es uno de los sumergibles más rápidos del mundo. A velocidad máxima puede alcanzar una profundidad de casi 46 metros en tan solo 14 segundos. Graham cree que las respuestas a los misterios del Triángulo están en algún lugar de estas profundidades. La escasa visibilidad le da un aspecto fantasmagórico a estos restos. Aquí abajo está quizá la respuesta al mayor de los misterios del Triángulo de las Bermudas, la extraña desaparición del vuelo 19. Pasados 6 meses del final de la Segunda Guerra Mundial, la base aérea militar de Fort Lauderdale, en la costa este de Florida, seguía registrando gran actividad. Los 14 componentes de una misión rutinaria, el vuelo 19, acababan de iniciar su último vuelo de prueba sobre el mar. Al frente de la misión figuraba un experto piloto, el teniente Charles Taylor. El vuelo les llevaría en dirección hasta Bahamas para regresar en poco más de 2 horas y media. Lo que ofrecemos a continuación está basado enteramente en las transcripciones originales de los mensajes por radio. FT-28 to Barcy. You seem to be taking us off the assigned navigational course. Over. Negative, Lieutenant Taylor. According to my compass, I am on the correct course. Ensign Barcy, we are not on the planned route. I'll assume lead and correct our position. Over. Roger, Lieutenant. It's not making much sense. How long have we been in the air? We've been airborne 1 hour, 45 minutes. We should be seeing land by now. There's nothing out there. Maybe we're flying too far east. Fort Lauderdale Tower, this is Foxtrot 28. We seem to be off course. We cannot see land. Repeat, we cannot see land. Can you give us a fix? Over. Recibí una llamada en el mando aéreo, o altavoz, que es como llamábamos a aquella sala. Me dijeron que teníamos un vuelo con problemas. Roger that, over. So what exactly is going on out there? Sir.
Foxtrot 2-8, this is Fort Lauderdale. What is your current position, over? Fort Lauderdale Tower. We're unable to confirm our current position, over. FT-28, FT-28, you just need to head due west. Due west. Do you read? Roger that. We don't know which way is west. Everything is wrong. Yo no sabía qué ocurría. Estaba muy preocupado y aquella preocupación iba en aumento a medida que pasaba el tiempo. No tardé en comprender que aquel vuelo tenía graves problemas. 60 años después, los informes sobre el vuelo 19 están a punto de ser reabiertos.